Dios les bendiga. Entonces, vamos a compartir una palabra, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 1. Bueno, esta palabra, Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Viene el primero, que es Génesis, y el segundo, Éxodo, en el Antiguo Testamento. Es una palabra muy interesante en esta noche que quiero compartírselas. Es muy linda, ¿sí? Tiene un contenido muy grande, muy extenso. El texto cortito que vamos a leer. Y bueno, en estos pocos minutos la vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor, ¿sí? Quiero que estés atento. Usted sabe que la Biblia, siempre que tocamos un texto, usted va a encontrar que hay distintos personajes. En cada historia usted va a encontrar que en esa historia, ese relato de esa historia, siempre hay conflictos. La Biblia está llena de conflictos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En cada historia, aún en los tiempos de Jesús o del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y en cada historia hay un conflicto grande. Y usted va a ver la intervención de Dios en cada uno de ellos y cómo esos hombres, muchas veces hombres buenos, buscaron a Dios y fueron librados, y otros muchos fueron muertos también. Los malos, hubo derrotas, hubo conflictos. Y sabes, todas estas historias son nuestras historias. Amén. Solamente que hemos de llevarlo a lo espiritual. Es como un espejo, como una galería de pasados, de cosas que hoy podemos ver y que la tenemos que aplicar a nuestras vidas. Vamos a hablar de un hombre llamado José, de los enemigos del pueblo de Dios, pero véase usted mismo relacionado en esa historia. No lo vea como protagonista a José o a algunos hombres o al faraón, sino véase usted en esa historia, porque esta historia fue escrita, dice la Biblia, para que aprendamos, para que usted imite la fe de los vencedores, para que usted camine en victoria, para que usted entienda cómo Dios mueve su mano. Muchas veces en cada historia vemos el fin de los que buscaron a Dios y el fin de los que lo negaron. Amén. Por eso hay un final. Hay una palabra que dice que hay un final feliz para el hombre de Dios. Y qué bueno que esta noche usted lo pueda escuchar y pueda ser bendecido a través de esta historia. Dice la Biblia, capítulo 1 de Éxodo, el verso 6, y dice así: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados, y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Impresionante. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y con amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amén, hasta ahí nomás. Amén. ¿Sabes? Es una historia que tiene un contexto muy grande, muy importante. Yo voy a explicarlo con la ayuda del Señor, ¿sí? Cuando la Biblia dice murió José, la Biblia, ¿quién fue José, pastor? ¿Por qué dice murió José? Cuando dice y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero dice que los hijos de Israel, todo ese pueblo en ese tiempo, dice que, escuche, hubo 4 características. Lo que pasó en ese tiempo fue que todo el pueblo de Dios fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Por qué? ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos? Eran tan numerosos, eran tan poderosos. Los mismos enemigos de ellos, porque eran esclavos ellos. Los mismos hombres que los tenían esclavos declararon y dijeron: ellos son mayor y más fuertes que nosotros. ¿Y
Y quiero hablarte esta noche de qué fue, por qué, por los méritos de José. Y qué plan hizo este pueblo enemigo, los egipcios, para tenerlos cautivos a ellos. Quiero hablarte de liberación en esta noche. Este libro de Éxodo tiene un pensamiento clave que es liberación. Yo sé que usted era pastor en este tiempo, ya no hay esclavitud, pero ¿cuántas personas se sienten esclavas? ¿Cuántas personas se sienten cautivas? ¿Cautivas de qué, pastor? Cautivas de la angustia, cautivas del dolor, de la ira, del divorcio, del fracaso, de la amargura. Personas que están presas del dominio del faraón que representa al mismo Satanás. Personas que sienten que no pueden romper con algunas ataduras, con miedos, con fracasos. Personas que no duermen en las noches y están cautivas. Claro que no se ven esos barrotes de fierro. No es una celda física, pero es una celda espiritual. Este libro de Éxodo nos enseña acerca de liberación. Yo por eso te animo que escuches un poquito acerca de cuál es el pensamiento de la palabra de Dios. Cómo fue que ellos salieron, rompieron. ¿Cuál es la estrategia satánica, espiritual, que muchas veces el enemigo usa para atarte, para que no rompas con esas cadenas, para que no seas libre? Jesús en una oportunidad dijo, de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante es que conozcas la libertad genuina que da Jesús. No una religión, sino Jesús. Jesús te hace libre. Jesús te hace libre de los vicios. Jesús te hace libre del dolor, de los traumas, del fracaso, de los miedos. Amén. Mire, cuando la Biblia dice murió José, porque este José, dice la palabra de Dios, a grandes rasgos se lo cuento. Ellos salieron de Egipto, llegaron allí solamente unos 70 hombres. Este José fue el que pagó el precio. Cuando ellos llegaron allí a Egipto, llegó con sus padres, su familia, eran 70 nada más. Amén. Y este fue el que tuvo la revelación de parte de Dios acerca de los 7 años de las vacas flacas y las gordas, de las espigas llenas y las espigas vacías. Este hombre llegó preso allí a Egipto, era esclavo, pero este pagó un precio, hermanos. ¿Sí? Si usted lee la historia es fascinante, porque sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a José. No solo que lo vendieron como esclavo, quedó esclavizado, y después una mujer que quiso abusar de él, que quiso violarlo. Él se negó y esta mujer, con tanto odio y rencor, porque él no quiso tener nada con ella, lo acusó de un intento de violación y fue preso durante 14 años. Pero este hombre seguía con Dios, fue fiel a Dios, a pesar de la adversidad que él vivía. Hermanos, y aunque fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, y aunque en la casa de Potifar su propia esposa lo manda preso, y estando allí preso, él siguió fiel a Dios, hasta que finalmente Dios lo levanta. Pagó el precio, y qué bueno es cuando hay gente que paga el precio, y no hablo de dinero, hablo de gente que paga el precio espiritualmente. Gente que se niega, gente que lucha por la causa, gente que lucha por su familia, gente que lucha por sus valores, gente que es genuina, gente que es sincera, gente que lucha por su esposo, por su esposa, por sus hijos. En medio de una generación donde hay tanta maldad, donde hay tantas injusticias, donde vemos tantas transgresiones, que hay gente que sigue diciendo y sigue creyendo, dice, yo sé que Dios me va a dar la victoria, y sigue fiel y guarda sus valores. Amén. Este hombre, a pesar de todo, guardó sus valores desde su juventud y Dios lo exaltó, y por eso muchos recibieron bendiciones, muchos fueron prosperados y bendecidos porque este José pagó el precio. Dice que porque después se convirtió en una nación. Dice que ellos fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Gracias. En realidad, Dios lo usó a José, pero fue José. Amén. Pero ellos estaban cautivos ahí, ¿no? Y Dios tenía un propósito, porque si usted lee un poquito más, dice que ellos clamaron a Dios para ser libres. Ahora, dice que se levantó, porque claro, José era muy conocido, había
había sido hecho el segundo hombre del reino. Gracias a su revelación y a su fidelidad, Dios lo exaltó, pero muere. Y ahora muere y se levanta otro faraón, ya no el que conocía a José, sino otro nuevo que no lo conocía a José. Entonces dice, este hombre pudo ver que el pueblo de Dios se había multiplicado en extremo y había crecido. Hermano, venía el tiempo donde ellos iban a salir de esa esclavitud. Dios, ya si usted lee el capítulo 2, dice que nace Moisés. Este iba a ser el líder divino, por así decirlo, que los iba a sacar a ellos de esa esclavitud. Venía el tiempo de la victoria. Dios ya estaba en el asunto. Te quiero decir que Dios, ya viene tu victoria, viene tu sanidad, viene tu liberación, viene el tiempo de la victoria para tu vida. No tengas miedo. Amén. Usted que quizá dice, pastor, yo me siento esclavo en esta área. Me siento esclavo de la ira, del enojo, de la tristeza. Pastor, siento que porque a veces las ataduras están en la mente, en el corazón de la persona. Ahora, cuando este nuevo faraón y este pueblo vio que el pueblo de Dios había crecido y se había fortalecido y había aumentado en extremo, dice la Biblia que ellos dice que ellos reconocieron que este pueblo era mayor y más fuerte que ellos. Y eran esclavos, pero eran más fuertes, eran más numerosos y seguían esclavos. ¿Sabes por qué? Porque a veces la esclavitud está en la mente. Ellos eran mayor y más fuerte. Mire, es aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pero seguían esclavos. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, seamos sabios para con ellos. Para que ya no se multiplique. Y que si viene guerra también se unan nuestros enemigos. Ellos tenían miedo. Entonces dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje. Y los comenzaron a oprimir. Pusieron comisarios, dice la Biblia, escuche. Dice que pusieron y les hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura. Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Si esto lo llevamos a lo espiritual, era porque ellos en realidad venía el tiempo de su victoria. Y ellos comenzaron a usar un plan diabólico. ¿Para qué? Le pusieron cargas y opresión y más opresión para desviarlos del propósito. Dios ya estaba en el propósito. Hermanos, ya venía el tiempo de su victoria. ¿Sabes? A veces ya está la bendición, ya está la victoria y el infierno empieza a hacer esto con mucha gente. Le empieza a poner cargas. Entonces está por venir la bendición, pero comienzan a venir las amarguras, comienzan a venir las tristezas, comienzan a venir los traumas, los conflictos matrimoniales, comienzan a haber luchas espirituales, porque el infierno sabe que tu bendición está a la puerta. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Quiere usar la sabiduría, comienza a poner cargas. ¿Sabes? Son estrategias diabólicas. Esto no es solamente acá. Si usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 habla del nacimiento de Moisés. Moisés fue el líder que sacó a toda esta nación de la esclavitud para llevarla a la tierra de Canaán. Fíjese que el faraón, cuando nace Moisés, sin saberlo, usted dirá, ¿pero cómo? ¿Por qué, pastor? Porque faraón sabía, o el diablo sabía, o el infierno sabía, que había nacido un libertador. ¿Y qué pasó? Mandaron a matar todos los niños. A todos los niños. Hoy hablaba con un hermano sobre esto. Todos los niños mandaron a matarlo. ¿Por qué? Porque había nacido un libertador. Porque ese hombre Moisés, llamado Moisés, era el que iba a libertar, y el infierno sabía. El enemigo sabe cuando un hombre, una mujer, el enemigo sabe cuando hay una familia que va a ser usada por Dios, y el enemigo ¿qué hace? Quiere matar tu fe desde temprana edad. Hay gente que me está escuchando, que tiene propósito, que Dios tiene un plan con tu vida. ¿Y qué hace el diablo? Quiere abortar ese plan para con tu vida. Quiere destruirla. Fíjese que ellos no querían que ellos se multipliquen, que sigan fortaleciendo. En el capítulo 2 nace Moisés y ya el enemigo quería destruir a todos los niños que habían nacido. Lo mismo ocurrió cuando nació Jesús. Cuando nace Jesús, el rey de entonces, ese rey
mandó a matar a todos los niños, el rey Herodes, porque había nacido un libertador. Jesús es un libertador. Moisés fue un libertador. José fue un libertador también. No solo que ellos fueron bendecidos. ¿Sabes? Cuando el enemigo escuchó, por ejemplo, que David había sido ungido por rey, los filisteos vinieron y le hicieron la guerra. Porque cuando tú tomas la decisión de cambiar, cuando tú te pones las vestiduras de victoria, cuando tú dices yo, y nace en ti el pensamiento de la bendición, del triunfo, cuando tú comienzas a enfocarte en Dios, el infierno, y en el infierno suena una alarma. El infierno dice: hay que destruir a ese hombre, esa mujer, esa familia. Son personas que van a ser usadas por Dios, y el enemigo se levanta y quiere destruir tu fe, quiere desviarte del propósito divino. ¿Y qué hace, pastor? Pone cargas, pone comisarios de tributos para desviarte del propósito divino. Y a veces nosotros tenemos, perdónenme la expresión, hay gente que todavía tiene mentalidad de esclavo porque no puede ver, no puede entender el plan de Dios en sus vidas. Ellos eran más fuertes, ellos eran más numerosos, pero no se daban cuenta. Si tú estás con Dios, tú eres más fuerte y más numeroso que el mismo infierno. La Biblia dice que el espíritu que Dios hizo morar en nosotros es mayor que todo espíritu. No hay brujo, no hay hechicero, no hay maldición generacional. No importa tu pasado, no importa de dónde venís. La victoria es tuya. Si tienes a Dios, el espíritu de Dios mora en tu vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Amén. Entonces, ellos no entendían esto, lo tenían en la mano, lo veían con sus ojos, lo palpaban cada día, eran más numerosos, eran más fuertes, estaban en la bendición, pero seguían esclavos. Dios no quiere que seas esclavo. Dios no quiere esa esclavitud para tu vida. Quizás el enemigo se ha levantado en este tiempo contra tu vida para destruir tu fe. Quizás tú dices: necesito buscar a Dios, pero encuentras que hay oposición. Quizás te quieres servir a Dios, o quizás estás sirviendo a Dios y tú dices: quiero servir a Dios, pero tengo tantos problemas con mi esposa. Tengo tantos problemas con mi esposo. Tengo tantos problemas económicos. Tengo tantos problemas de salud. Y te esclaviza a eso el enemigo. ¿Sabes qué dijo Faraón? Si tú lo llevas al campo espiritual, Faraón representa a Satanás. Faraón dijo: seamos sabios para con él. Vamos a usar la sabiduría. No sea cosa que este pueblo se levante. No sea cosa que se rebele. Porque mira, son más fuertes que nosotros, son mayor en número. Pero ellos no se daban cuenta. Porque estaban esclavizados. Y a veces, en 2 Corintios capítulo 4 creo que dice que el príncipe de este mundo cegó los entendimientos de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. La gente a veces está atada, está ciega y no puede ver. Entonces, hoy hablaba con un amigo, un hermano, unos hermanos amigos, y les hablábamos un poco sobre esto. A veces, cuando tú dispones en buscar a Dios, cuando vistes las armas de la luz, cuando dices: yo me voy a poner a buscar a Dios, yo quiero un cambio, cuando nace en ti ese deseo, cuando sientes el llamado de Dios, también junto con el llamado a veces viene el conflicto. Amén. Mientras eres esclavo no pasa nada, estás esclavizado y estás en dolor y en angustia, pero cuando la luz de Dios viene, cuando la libertad está a las puertas, a veces hay grandes conflictos. Cuando tú comienzas a buscar esa libertad. Amén. Entonces, eso es lo que le pasó a ellos. Mientras tú estás esclavo al dolor, atado al problema y a la dificultad, el infierno a veces está tranquilo. Pero cuando tú dices: me voy a levantar, voy a fortalecerme, voy a pelear, no me conformo. Hablaba con unos hermanos que, ellos comenzaron a servir a Dios en un montón de áreas y tienen un corazón muy lindo, muy bueno. Pero claro, empezaron a servir a Dios y conflictos de familia, conflictos de matrimonio, conflictos en la familia,
en el interior, en el corazón, conflictos, malestar espiritual, vacíos, enojo, ira, como que se levanta eso. Y no es otra cosa que este mismo texto cuando dice, pongamos comisarios de tributo, personas que los opriman para desenfocarlos a ellos, sacarlos de ese plan divino. Amén. Entonces quiero decirte que entiendas lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tu lucha no es contra lo que ves, sino es espiritual. Tu lucha es espiritual. Amén. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra lo que vemos, con lo que palpamos, sino contra gobernadores, potestades, legiones, principados, espíritus inmundos de las regiones del aire. Amén. Entonces, lo que te quiero decir es que el enemigo va a querer abortar el plan de Dios en tu vida. Eso es lo que el enemigo va a querer hacer, lo va a querer hacer. Y algo que me gusta, ¿no?, en el texto precioso, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Tremendo. Más los oprimían, más les ponían comisarios de tributos, más empezaron a hacerle lugares para que ellos trabajen más, le pusieron más cargas, pero más se multiplicaban. Es como que la bendición estaba sobre ellos. Dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Pero no lo decían. ¿Sabes algo? Ellos no confesaban que les tenían miedo. Ellos seguían declarando y les hacían saber que ellos eran los amos. El diablo te tiene miedo si tú tienes a Dios. El infierno, los demonios, no hay nada que venga contra tu vida. Si tú tienes a Dios, tú eres un vencedor. ¿Qué dice la palabra? Que en Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo somos más. ¿Qué más dice la palabra? Que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. No van a prevalecer. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Que el espíritu que mora en nosotros es mayor. Y que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la palabra. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tú quieres vencer humanamente, vas a perder. Muchas veces hemos querido vencer y hemos sido vencidos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Esta palabra, el apóstol Pablo se la habla a los romanos, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en Roma se corrían, estaban las Olimpiadas, las que hoy actualmente se siguen corriendo y jugando, ¿no? Y los romanos eran vencedores. Entonces Pablo, para poder ilustrarle el significado de lo que es estar con Dios y en Dios, le dice, ¿ustedes son vencedores? Ellos dijeron, somos vencedores los romanos. Bueno, en Cristo ustedes van a ser más que vencedores, aleluya, ¿eh? Así que, qué bueno, amados, ¿eh? O sea, Dios te eligió con un propósito. Quizás hoy sientes que hay áreas de tu vida que están atadas a la esclavitud, como que no puedes romper con eso, pero no tengas miedo. Dice que debemos renovar el espíritu de la mente. En realidad, la esclavitud de ellos estaba en su mente, en su corazón. No tengas miedo. No permitas que el enemigo te ate al fracaso. No permitas que el enemigo te haga creer a ti mismo que no puedes, que eres una persona limitada. No creas que eres una persona fracasada. No digas, bueno, pero yo nací así. Mi familia es una familia de gente pobre. Yo soy una persona que tiene muchas limitaciones intelectuales, económicas. Por ahí, si hubiera tenido otro cuerpo, si hubiera nacido en otro país, si hubiera tenido otro nivel de preparación intelectual, no digas eso. Porque Dios te puede bendecir, aunque vengas del pozo del dolor o de la desesperación, o aunque hayas tenido un pasado muy malo, o aunque vengas hoy del fracaso, aunque el enemigo quizás te haya herido y te haya atado al dolor o al fracaso o a la esclavitud, o vengas de muchos dolores o traumas. La Biblia dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son nuevas, todas son hechas nuevas.
Dios te da una nueva vida. Dios te da una nueva oportunidad. Dios rompe y corta con tu pasado. Dios te saca del fracaso del pasado. Dios te da una nueva oportunidad. Dios te saca del pozo de la desesperación. Ellos estaban en el pozo de la desesperación. ¿Sabes qué es el pozo de la desesperación? Antiguamente se lo metía a la gente en el pozo, se le llamaba el pozo de la desesperación. ¿Qué era eso, pastor? Era un pozo que se hacía en la tierra, donde la boca era muy pequeña, pero a medida que el pozo iba bajando, se iba ensanchando y era muy, pero muy grande. Y nadie podía salir por sí solo. Amén. Mucha gente que hoy está en ese pozo de la desesperación se siente esclava porque está en un pozo, está en la desesperación. Hablaba con una persona que trabaja en la parte de la medicina. Me decía, pastor, hay más enfermos hoy, hay más enfermos espirituales que con COVID en realidad. Me dice, porque hay gente que se suicida, hay gente que se está matando, no salen los medios, hay mucha gente que tiene pánico, hay mucha gente que tiene miedos, hay mucha gente que está esclavizada al mañana, a lo que vendrá, tiene miedo al mañana, a contaminarse, a enfermarse. No tengas miedo. Muchos enfermos, muchas personas con enfermedades psicológicas, con pánicos, con miedos, con traumas, con intentos de suicidio, muchos que lamentablemente se mataron. Entonces, porque eso está en la mente. Ellos estaban, aunque eran más fuertes, aunque Dios estaba con ellos no lo entendían. Quiero que entiendas en esta noche que el enemigo va a querer oponerse, te va a poner cargas, te va a poner comisarios de tributos, personas espiritualmente hablando, algo que te oprime para que no puedas pensar bien, para que estés enojado y airado. ¿Cuántas personas que me están viendo que están enojadas, que sienten que tienen un enojo, una ira, que todo los hace reaccionar mal, que nadie les puede decir nada porque se enojan? Yo ando en la calle mucho, hermanos, ando con el auto y la gente está enojada. La gente te mira para pelearte con el auto. Yo uso la sabiduría, ¿no? Cuando alguno me mira malo le hago así, ¿no? Y sí, hermano, porque me voy a poner a pelear. La gente está mal, te quiere desafiar, te mira para pelearte, porque es lo que está en el corazón. Están esclavos del enojo, de la ira, de la pelea. No. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Hay muchos hermanos que son así. El otro día había uno, decían en un auto atrás, decía, si sos un hermano, tocame bocina. Y yo lo paso, yo le toco bocina. Me mira y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Se olvidó. Quería pelear el hombre. Y decía, Jesús te ama. Señor, ¿cuántos hermanos así? Que están peleando, que están enojados, que están airados, que están oprimidos. ¿Sabes? Esto se va a cumplir en nuestras vidas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Sabes? Para terminar, dice, así dice la palabra, y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Sabes? El diablo pone mucha amargura a la gente. ¿Sabes qué? La amargura es algo que detiene a mucha gente. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice, miren bien, no está diciendo de mirar con la vista física, sino que examines esta área de tu vida. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura, esto os estorbe. Porque la amargura te detiene. No solo que te detiene y no te deja desarrollarte, sino que amargas a muchos. Dice, muchos se han contaminado. Dice ahí en Hebreos capítulo 12. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un padre amargado, amarga a toda su familia. Que una madre amargada amarga a toda su familia. Y estos son a veces comisarios de tributos. El diablo quiere meterte esa amargura, ese temor, ese miedo. Y lo que no puedes ver
que tú eres un vencedor, que Dios te dio la victoria, que si te agarras de Dios, no hay problema que te detenga. Así que en esta noche, vamos a orar a Dios. Es impresionante esta historia, porque ellos después salen, después en este capítulo, es un capítulo muy lindo, ¿no es cierto? Y hay una historia, ellos se siguen multiplicando y entonces el faraón manda matar a todos los niños recién nacidos. Ahí es cuando, fíjese, yo digo que faraón no sabía, pero el mismo infierno sí sabía que estaba naciendo Moisés. Un Moisés estaba naciendo. Un libertador, un hombre que iba a ser usado por Dios para liberar una nación. El infierno sabía. El infierno sabía. Y ahí, bueno, la historia preciosa, ¿no? Porque la madre de Moisés, cuando vio que su hijo estaba por morir, dijo, bueno, lo voy a enviar a la gracia de Dios. Lo puso en el río, le hizo un canasto de mimbre, un Moisés de mimbre, y lo echó al río. Pero Dios dirigió ese canasto a los jardines del faraón y lo encuentra la nieta del faraón, la hija del faraón, perdón, y lo toma y lo hace suyo, lo adopta como su propio hijo. Dios va a manejar tu barca, Dios va a llevarte a buen puerto, aunque el enemigo se enoje. No tengas miedo, Dios va a cumplir el propósito en tu vida, no tengas miedo. Rompe con la esclavitud. La Biblia dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Si hoy me estás viendo, si hoy estás escuchando esta palabra y estás en el proceso, bueno, Dios te va a liberar. Dios va a romper tus cadenas. El Señor lo va a hacer. No tengas miedo. Solo cree y verás la gloria de Dios. Amén. Así que en esta noche vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por tu vida. Quizás hay personas que esta noche me están viendo y dicen, pastor, en realidad yo siento que tengo mucha esclavitud. No sé cuál es tu esclavitud. ¿Te sientes esclavo? ¿Qué? ¿Sabes? Hay una palabra que dice que cuando alguno es vencido, escuche esto, cuando alguno es vencido, pasa a ser esclavo de lo que le venció. Por ejemplo, ellos eran esclavos porque ellos habían sido vencidos. De a poco fueron quedando esclavos y fueron vencidos. Entonces se acostumbraron a las cadenas, al dolor, al llanto, a la tristeza, a que nada era de ellos, al trabajo. Los oprimían y más los oprimían y más los oprimían. Bueno, en este tiempo pasa lo mismo. Cuando alguno es vencido, dice la Biblia, pasa a ser esclavo de aquello que le venció. Y quizás fuiste vencido, por ejemplo, de la ira, del enojo. Fuiste vencido del divorcio. Y es como que siempre la historia parece que se vuelve a repetir. No puedes tener una pareja estable. Fuiste vencido de la miseria y no puedes prosperar. Porque eso llamado miseria te vence. Y no puedes prosperar. Estás atado a la miseria. Fuiste vencido de la angustia o de la depresión o de los malos pensamientos. Jesús dijo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a hacernos libres, libres de cadenas, libres de ataduras, libres de opresiones, libres de trastornos. Yo por eso quiero orar en esta noche, invitarte en esta noche que abras tu corazón, que dejes que Jesús entre en tu vida en esta noche, que el Espíritu Santo pueda ministrarte en esta noche. Amén. Y que pongas a los pies de la cruz, porque dice que murió José y con esto terminamos, ¿sí? Por la obra de José, ellos recibieron tantos beneficios. Hoy no está José, pero sí está Jesús. Por lo que Jesús hizo, tú y yo tenemos acceso a las bendiciones. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy usted y yo tenemos acceso a tantas maravillas de Dios. Por eso en esta noche puedas abrir tu corazón a Jesucristo. Vamos a orar en esta noche, ¿sí? Yo sé que tenemos algunas peticiones, Jessy. Amén. Vamos a leerlas rápidamente y así podemos orar por todos aquellos que hoy tienen una necesidad. No te vayas, no te desconectes, porque quiero orar por tu vida,
Así que tenés fe. Y en esa área, quizás haya algún área en que Dios te habló, en esa área, esa quiero que la pongas delante de la presencia de Dios. Amén. Amén, Jessy. Peticiones de YouTube.